Se me pide que haga un panorama de, de cómo está el mundo. Y la verdad es que eso siempre es bastante difícil y ahora quizás es más difícil porque estamos en una época muy tumultuosa, ¿no? Pero de todas maneras creo que empecemos por retomar algunos aspectos básicos que siguen vigentes, más allá de los distintos conflictos que se suceden. Los puntos básicos que están vigentes y que de alguna manera continúan y probablemente continuarán, es uno, estamos viviendo desde hace 40 años una fenomenal revolución tecnológica. Tiene que ver con la informática, tiene que ver con la biotecnología, tiene que ver con las comunicaciones, pero básicamente esa revolución que comenzó en los países desarrollados y que por lo tanto fueron los primeros en apropiarse y beneficiarse de ella, es una revolución que está en desarrollo, no ha terminado, no ha terminado. No solo no ha terminado, sino que ha demostrado tener una capacidad muy veloz para difundirse, para extenderse a lo largo del mundo y para ser apropiada por economías de menor grado de desarrollo. Es decir, cuando fue la revolución industrial, había que copiar la máquina de vapor o la máquina textil, la lanzadera volante, para poder tener esa tecnología. Pero había que tener hierro, había que tener acero después. Y eso llevaba tiempo. Ahora, por distintas razones, la tecnología de esta revolución que estamos viviendo es más rápidamente copiable o apropiable por países de menor grado de desarrollo económico o científico y tecnológico. Pero lo primero es eso, esa revolución sigue y esa revolución afecta a las relaciones de poder, pero no porque solo le da más poder a unos que a otros, sino porque modifica la forma en que se construye el poder, modifica la forma en que se acumula el poder. Este es un cambio muy sustancial. Lo más obvio es en las comunicaciones, ¿no es cierto? En la forma de comunicarse de las sociedades. Pero no es solo en eso, o sea, la forma en que se construye, acumula y utiliza el poder están variando rápidamente. Y de nuevo, más fácilmente es apropiada por el capital concentrado, por los poderosos, que por el resto de la sociedad. Esto no es original, esto siempre pasa igual. Cada vez que hay un salto tecnológico, en general, ese salto primero produce una concentración del poder, un desarrollo de mayor desigualdad en la correlación de fuerzas y luego, paulatinamente, eso es recuperado por los sectores populares y por los más amplios sectores en las sociedades y en el mundo y lo utilizan. Así pasó con la máquina. ¿Se acuerdan que la primera reacción frente a la máquina de los campesinos era destruirla? O sea, los ludistas. Hasta que eso cambió. Ese es el primer punto. Esa revolución tecnológica sigue y es de vital importancia. El segundo hecho es que estamos viviendo un cambio profundo en las relaciones de poder entre los estados. Es decir, lo que ha dominado el mundo desde el siglo XIX, pero sobre todo, más estrictamente, desde el siglo XX y desde la posguerra, es la alianza noratlántica, ¿no? Es decir, Europa Occidental y Estados Unidos, con eje primero en el Reino Unido y después en Estados Unidos. Ese mundo, ese dominio del mundo por parte de ese sector, que todavía son las economías más grandes del mundo, ¿no? La economía más grande del mundo es la Unión Europea, la segunda es Estados Unidos, que sola es la primera, y luego recién después viene China. Pero eso se está modificando, o sea, el centro del comercio, de la producción, de la innovación tecnológica, de los recursos, de la riqueza y del dinamismo, sobre todo, se va desplazando
del norte paulatinamente hacia el sur, pero sobre todo del oeste al este. Eso está sucediendo ahora. Ese es el segundo punto. Y es un proceso no de corto plazo, de mediano plazo, ¿no? Los chinos dicen que recién en el 50, en el 49, para los 100 años del triunfo de la República Popular, del lanzamiento de la República Popular, ellos van a estar en una sociedad que esté bien, equilibrada, etcétera, etcétera. Oye, ellos mismos se están poniendo un plazo todavía de 30 años para equilibrarse. Ese es un proceso largo. ¿Que hay una declinación de Estados Unidos como la potencia hegemónica? Sí, eso es obvio, y se ve mucho en lo político, ¿no? Se ven las restricciones y fracasos que tienen sus intervenciones, sobre todo en el Medio Oriente. Se ve en las limitaciones que tiene para mantener la hegemonía en Europa. Se ve, por supuesto, en Asia y en el este de Asia. Todo eso se ve. Sin embargo, eso no es un proceso que se da de un día para el otro. No es que el gran hegemón que se consolida en la posguerra en el 45 está ya en una declinación que se acaba, se mueren todos. No. Sigue siendo una economía formidable, una ciencia extraordinaria. Basta recordar que California sola es la quinta economía del mundo. Y que nosotros estamos contentos cuando producimos 40 y pico de millones de toneladas de maíz y decimos que es un récord, y ellos producen 340, 300. O sea, desde la tecnología hasta la producción agrícola sigue siendo la gran potencia. Lo que sí es cierto es que está entrando en un cierto proceso de ralentificación desde hace rato. Desde 1970 no aumenta el salario real en esa sociedad, 1970, y al mismo tiempo está perdiendo parte de esa punta tecnológica, ¿no? El debate entre Estados Unidos y China por el 5G no es un debate comercial, es un debate sobre el desarrollo de la punta tecnológica y sobre la inteligencia artificial. Cuando uno mira el número de patentes que se registran en la Organización Internacional de Patentes todos los años, ve perfectamente quiénes se están desarrollando y cómo ese hegemón está perdiendo fuerza. Pero ojo, va a ser un proceso también largo. De hecho, los que quieren acortarlo son los norteamericanos. Quieren definir el enfrentamiento con China o la competencia con China de manera de poder derrotarla antes de que sea tan fuerte de que lo pueda derrotar a ellas. Eso es Trump. Y no es solo Trump, eso ya era en buena medida Obama. O sea, la idea de llevar a China a un enfrentamiento político, económico, comercial, de la forma que sea, en donde ellos puedan frenarlo. La estrategia de los chinos es obviamente la opuesta: rehuir cualquier enfrentamiento decisivo, llevarla a las largas, seguir fortaleciéndose y de esa manera estar en condiciones de tener más relacionamiento con el resto del mundo y tener más condiciones para regular, para actuar. Ese es el otro punto importante. O sea, tenemos una revolución tecnológica, tenemos un cambio paulatino de hegemonía, y esto se da en las distintas esferas, se da en lo político, se da en lo económico, se da en lo militar, paulatino. El otro punto importante que hay que tener presente es que se ha acabado el ciclo del neoliberalismo, el ciclo de la caída del muro, el ciclo del único hegemón. Es decir, la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, significó el fin del mundo organizado después de la Segunda Guerra Mundial. Del 45 al 89, al 90, esos años, tuvimos un sistema dividido, equilibrado con la Guerra Fría, pero había un sistema. Ese sistema se cambió a partir de la caída del muro por la hegemonía de los Estados Unidos y del modelo llamado, para simplificarlo, neoliberal,
que culmina en la financiarización de la economía. Es decir, es una globalización que tiene que ver con la revolución tecnológica, pero de ciertas características y con ciertos aspectos. Es decir, hay que mover el capital financiero, pero las personas hay que ponerles un muro para que no pasen. Ese proceso que se inicia, que en realidad se inicia un poco antes de la caída del muro, se inicia con Reagan y con Thatcher. Ustedes recuerdan las dos grandes definiciones de Reagan y Thatcher. Reagan dijo, la sociedad no existe. Esa es la gran frase de Thatcher. Existen los individuos, no la sociedad. ¿Y qué había dicho antes Ronald Reagan? Reagan dice, el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esas dos grandes consignas son las que alimentan lo que después se va a denominar consenso de Washington, el neoliberalismo, y básicamente es el trípode de desregulación, apertura y privatización. Impulsemos las economías hacia el comercio exterior, globalicemos el mundo, se globaliza la producción de las grandes empresas, ¿no? Ustedes saben que el 80% del comercio mundial hoy, bueno, hasta ahora, es parte dentro de las grandes empresas o conglomerados económicos. O sea, se produce en distintas partes. No se hace un auto en un lado, se hace parte del auto en un lado. No se hace un producto en un lado. Está globalizado y distribuido el sistema de producción. ¿Bajo el interés de quién? Bajo el interés, primero, de las grandes empresas multinacionales y ahora bajo la subordinación del capital financiero. Ese proceso de apertura, de regulación, de expansión, tuvo un primer tropezón fuerte en el 2008. Muchos creímos entonces que ya había hecho crisis y que la lección de esa crisis iba a ser el fortalecimiento del Estado, el abandono de políticas neoliberales y el surgimiento o la recuperación de lo que había sido la gran arma de la posguerra, que fue el Estado de Bienestar. Porque, y esto me lo salté, pero el triunfo del neoliberalismo se hace a costa de la destrucción del Estado de Bienestar. Y el Estado de Bienestar es la base socioeconómica sobre la que se hace el acuerdo político en las democracias occidentales y en el mundo occidental y capitalista. Es decir, hay paz porque hay garantía de bienestar social, ¿no? Como decían los ingleses cuando lo proponen en el 42, en plena guerra, de la cuna a la tumba, el Estado te garantiza ciertas cosas mínimas. Bueno, ese modelo se arruinó. Creímos en el 8 que estaba en crisis definitiva y sin embargo la salida no fue hacia el lado de los gobiernos populares de los cuales nosotros formábamos parte en ese momento. Y creíamos que iba a ser así, creíamos que iba a triunfar Syriza y iba a poder cambiarlo, creíamos que Podemos expresaba esa nueva orientación en España, creíamos en la fortaleza de nuestros procesos, hacíamos campañas diciendo irreversibles, o sea, una serie de cosas que no se cumplieron. El neoliberalismo demostró más fortaleza de la que nosotros pensábamos. Las políticas nacionales y populares, por un lado, demostraron topes, alcanzamos una serie de objetivos y no estuvo claro cómo podíamos seguir, nos fuimos estancando. Y la verdad es que el mundo nunca se recuperó de esa crisis. Desde el punto de vista global, hay 2 o 3 problemas también muy serios que hay que tener delante, que hay que tener presente. Uno es la cuestión del cambio climático y la crisis ambiental. No solo por lo que conocemos, que son catástrofes, derrumbes, inundaciones, todo eso, sino porque eso modifica la forma en que se va a producir y va a modificar la tecnología de la producción en los próximos 20 o 30 años. Y eso afecta el modelo de desarrollo. En general, los economistas nuestros, por nuestros me refiero heterodoxos, propiciadores del campo nacional, de los trabajadores, del mercado interno, del Estado, no tienen en cuenta esto. No han sacado conclusiones de en qué medida
un cambio climático va a modificar el modelo de desarrollo al que debe aspirar un país emergente como el nuestro. Ahí tenemos una deuda grande. Pero hay un problema con el cambio climático y es serio y requiere soluciones globales, que hoy no estamos en condiciones de dar. El otro problema es el trabajo. ¿Cuál es el futuro del trabajo? ¿O cuál es el trabajo del futuro, como se plantea la OIT? ¿Sigue vigente el modelo que surge de la posguerra, de pleno empleo con derechos? Lo que estamos viendo es que no. Lo que estamos viendo es un avance de la robotización y una tendencia a una masa, el proletariado de reserva lo llamaba Marx, ¿no? El ejército de reserva, muy poco capacitada, cada vez más marginada, expulsada del mercado formal de trabajo, y sobre la cual se debaten ciertas políticas sociales o ciertas políticas represivas o una combinación de las mismas, depende de los gobiernos, de las políticas, de los intereses. Pero lo que se ve como futuro es un futuro muy complejo en términos de ese trabajo y cómo se garantiza ese trabajo y qué características tiene que tener ese trabajo. Yo digo esto después lo del medio ambiente porque me parece que el tema ambiental tiene bastante que ver con cómo podemos concebir en un país que tiene tradición agrícola y de productor de alimentos como el nuestro, tiene que ver en parte de cómo concibamos el desarrollo de ese sector. Pero el trabajo es un tema muy serio. El otro tema serio, grave porque afecta a la mitad de la humanidad, es la situación de las mujeres, que no aceptan más estar subordinadas y limitadas en derechos, en ingresos, en posibilidades, etcétera, etcétera. Y víctimas de la violencia. O sea, quizás el ejemplo máximo es la violencia machista, el femicidio. Pero no es solo eso. O sea, la mitad de la población está sometida y está en un movimiento de masas que atraviesa transversalmente las fuerzas sociales, políticas y los continentes y las religiones, y que tiene una fortaleza extraordinaria y va a seguir expresándose, y quizás es una de las fuerzas transformadoras más poderosas que hay hoy en la sociedad. Son algunos de los temas que están pendientes. Estamos viendo algunas otras cosas. Estamos viendo nosotros en nuestra región una reacción de derecha contra los avances y contra la mejor distribución del ingreso y contra el mayor control estatal, que está apoyada por Estados Unidos, que ha descubierto, después de estar muchos años definiendo como prioridad de seguridad nacional la lucha contra el terrorismo internacional, después del 2001, ha descubierto que su prioridad de seguridad nacional es, su mayor riesgo es China. Y en el medio que pasó del 2001 al 2015, resulta que China se transformó en el segundo o primero, depende de los países, socio comercial de la región. Y que no es solo un socio comercial, sino que es un socio en el desarrollo de infraestructura, que es donde hay un gran atraso en América Latina, y también en el tema financiero. Es decir, el avance de China, no solo en el mundo, sino sobre todo en el que ellos consideraban su backyard, su patio trasero, es lo que ha hecho la alianza sólida entre el establishment de Estados Unidos, independientemente de Trump, no solo es Trump, y las viejas llamadas oligarquías, que hoy podemos llamarlas poderes concentrados, en fin, pongámosle el nombre que quieran, pero son los que quieren mantener un status quo y mantener privilegios. Eso es la realidad política que tenemos en la región, en un mundo que ya antes del coronavirus se encaminaba a una recesión. Eso yo lo vengo diciendo y lo vengo escuchando por lo menos desde el año pasado. Desde el año pasado tengo fecha, en septiembre del año pasado yo estuve en Nueva York y ahí todo el mundo coincidía que en el 20 iba a haber casi seguro una recesión, porque no había desde hace 10 años, del 2008. Estados Unidos tiene recesiones cada 4 o 5 años. Hacía 10 años que no tiene recesiones, iba a tener una recesión, iba a ser recesión, iba a ser grande y de impacto mundial. Entonces, no nos engañemos, no es el coronavirus el que inventa la recesión, no. Es una crisis del sistema capitalista financiarizado que estaba desarrollándose,
que termina de explotar catalizada por el coronavirus. Esto hace una diferencia importante. Y probablemente esa crisis sí tenga consecuencias superiores a las que tuvo la crisis del 30. Si estamos en un cambio epocal, estamos ante un desafío extraordinario que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con formas sociales de organización. Bueno, miren esto, el encerramiento, el aislamiento de este mes. Casi la mitad de la humanidad, 2.500 millones, 3.000 millones de personas, han hecho lo mismo al mismo tiempo. Nunca había sucedido eso en la historia. ¿Usted cree que eso no tiene consecuencias? Consecuencias sociales, culturales, psicológicas, políticas. Tiene consecuencias. O sea, conclusión, porque ya me estoy extendiendo más de la cuenta. Estamos en un mundo muy sin carta clara de cómo sigue. Ayer 20 de abril, el petróleo valió -0. O sea que si uno va con un camión en el yacimiento petrolero, le llenan el camión de petróleo, el camión tanque, y además le dan dinero. ¿Por qué? Porque está saturado el mercado petrolero, porque ha caído la demanda, porque no se ha achicado la explotación y porque no tienen ya desbordando todos los tanques de reserva, todos los depósitos, etcétera, pues la producción cae. Bueno, esto que parece una broma muestra la irracionalidad de esta financiarización del capital. Mientras tenemos miles y millones de excluidos que no tienen trabajo y que no tienen cómo ganarse su medio de vida, agravado por el coronavirus, resulta que el petróleo, el oro negro, el gran valor del siglo XX, hoy te pagan por llevártelo porque sobra. Será temporario, será lo que sea. Lo que muestra eso es la profundidad de la irracionalidad del sistema en el que estamos. Eso no quiere decir que la salida sea fácil. De lo que sí estoy claro es que hay que construir una visión global distinta. De la crisis del 30 y de la guerra mundial se sale con ciertos acuerdos. Pero estos acuerdos no se construyeron cuando terminó la guerra, se construyeron antes, se construyeron cuando comenzaba la guerra, en el pacto transatlántico entre el Reino Unido y Estados Unidos, en el compromiso del estado de bienestar que hacen los conservadores británicos, con lo de la cuna a la tumba, antes de la guerra en el 42, en Bretton Woods en el 44 donde se inventa un sistema financiero y en el 45 cuando se crea el sistema de Naciones Unidas. O sea, y ese pacto, más allá de la Guerra Fría, significó una organización del mundo y significó una visión del mundo a construir. Hoy tenemos que recuperar esa audacia. Tenemos que construir un mundo que debe romper con la enorme desigualdad que existe. No habrá paz en el mundo con estos niveles de desigualdad. Son inaceptables moralmente, pero también van a ser inaceptables socialmente y políticamente. Se podrán mantener con un poco más de represión, un poco menos, un poco más de cuento ideológico y propaganda, pero no es así. No es aceptable el nivel de desigualdad porque hay una riqueza enorme que es el resultado del producto humano y esa riqueza está cada vez peor distribuida. Entonces eso no resiste, eso hay que hacer un pacto, hay que hacer un acuerdo en la sociedad de cómo se van a distribuir la riqueza. Hay que recuperar un rol para el Estado, porque además con esta crisis de la globalización por la pandemia se recupera el Estado, recupera roles, e incluso es posible que parte de esa globalización, ya de producir en distintas partes del mundo, para tener un producto que se maneja desde el que tiene el blueprints, que es la gran potencia, es probable que recuperemos parte de la producción local y que limitemos ciertas dependencias de la producción global o regional frente a una posible situación como la que tenemos hoy. O sea, hay un rol distinto para el Estado, tiene que haber una organización distinta de la producción,
Tiene que haber una distribución distinta y tenemos que enfrentar estos grandes desafíos del cambio climático, de la revolución de las mujeres y de la necesidad de incluir a estos millones de excluidos frente a los desafíos del cambio del trabajo. Todo esto en un mundo en cambio, en un mundo en conflicto, en un mundo donde la correlación de fuerzas, cuando la correlación de fuerzas cambia en el mundo, en general hay fricciones. Cuando hay fricciones hay incidentes, y cuando hay incidentes hay en general violencia. O sea, no estamos ante un mundo de paz en lo delante. Lo más probable es que estemos ante un mundo con violencia. Lo que tenemos que hacer es debatir esto, ser conscientes de que hay que tener propuestas de avanzada. Hay que tener propuestas de condonación de la deuda externa argentina. Es una vergüenza que en este mundo que están llevando a la ruina, además nos quieran cobrar la deuda externa. Hay que recuperar un rol para el Estado fuerte. Hay que recuperar un rol para los trabajadores. Hay que ponerle límites a la ganancia del capital. Y hay que trabajar en la integración, porque acá nadie se salva solo. Estamos repitiendo eso hoy en términos individuales frente a la pandemia, pero la verdad es que ningún país se salva solo, y mucho menos en la región. Así que habrá que recuperar lo que hoy parece totalmente destruido, que es la integración regional. Pero eso tenemos que hacerlo. Conclusión, es un desafío enorme el que tenemos por delante. Hay que inventar, porque si no erramos, como dijo uno de los maestros de la independencia. Hay que tener confianza en las propias fuerzas, hay que tener confianza en el pueblo y hay que tener audacia para plantearse soluciones a problemas que no sabíamos que íbamos a enfrentar y cuyas soluciones pueden estar más allá de lo que nosotros pensábamos, de nuestras expectativas o de lo que indicaba el sentido común hasta hace muy poco. Frente a eso, sí, tiene que haber unidad, mucha. Tiene que haber solidaridad, mucha. Tiene que haber organización. Si las fuerzas sociales del pueblo no se organizan y se movilizan, estamos seguros que habrá derrota de sus intereses. Así que los convoco a debatir, los convoco a abrir la cabeza, los convoco a ser audaces y a ser capaces de unir a todas aquellas fuerzas que no están dispuestos a aceptar un mundo con tanta desigualdad, con tanta discriminación y con tantos excluidos. Así que, compañeras, un fuerte abrazo. Los felicito por la iniciativa del curso y estoy a su disposición todas las veces que quieran convocarme.